Las 11 menos 8 minutos, estamos aquí otra vez y vamos a hablar de odontología. Desde hace unas cuantas semanas en Salud 4.0 hemos decidido cuidar muy especialmente nuestra salud bucodental y por este motivo hemos abierto un espacio semanal dedicado al mundo de la odontología. Al frente de esta sección contamos con dos profesionales ilustres, los doctores Andrés Martínez Jover y Emilio Martínez Almoina. Hoy será el doctor Martínez Jover quien nos acompañe en los siguientes minutos. El conductor de esta sección dispone de una consulta odontológica en Mahó y de septiembre pasado también en Palma, concretamente en la céntrica calle Santiago Rusiñol. El doctor Martínez Jover es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, se especializó en estomatología en Barcelona y también en la ciudad condal obtuvo el diploma de posgrado en endodoncia. A todas estas titulaciones hay que añadir la de especialista universitario en implantología oral que cursó aquí mismo, en las Islas Baleares, y el posgrado de odontología estética que siguió en Dallas, en Estados Unidos. Igualmente ha adquirido formación en otros países como Francia y Alemania. Entre sus numerosos méritos reúne los de ser académico correspondiente de la Real Academia de Medicina en las Islas Baleares, miembro de la prestigiosa académica Pierre Fauchard, que para los que no lo sepan diremos que es la gran academia de los dentistas de España y de otros países, ¿no? Y ex profesor, ha sido profesor de la Facultad de Odontología de Barcelona. Doctor Martínez Jover, muy bienvenido. Muchas gracias, buenos días para todos. Hoy hablaremos de los empastes no invasivos. Doctor, ¿qué es una obturación o un empaste no invasivo? Que antes usted me comentaba que estas técnicas permiten a la gente, aparte de obtener un magnífico servicio, no sufrir, perderle miedo al dentista, ¿no? Efectivamente. Todo el mundo ya sabe que hoy en día los dentistas no hacemos daño, pero sobre todo gracias a la anestesia local. Pero hay un grupo de pacientes, que después hablaremos quizás de ellos, que no son buenos candidatos a utilización de agujas o infiltraciones de anestesias por sus características, pero necesitan tratar sus problemas. La caries y el tratamiento de la caries aproximadamente ocupa más del 40-45% del tiempo de una clínica dental. Por tanto, muchos pacientes se realizan empastes todos los días. Para algunos de ellos podemos tener en cuenta que la restauración o el arreglo de su problema se puede realizar de un modo distinto a las clínicas dentales convencionales y es lo que denominamos empastes no invasivos, porque no agreden ni son tan invasivos y agresivos sobre la boca del paciente. ¿Por qué afirma que esta intervención se puede efectuar sin esas temidísimas agujas, ¿no? Parece que uno en sus pesadillas rememora al dentista con las manos llenas de agujas, ¿no? Exactamente. Como decíamos antes, la anestesia local es una herramienta habitual en las clínicas dentales, pero para aquellos pacientes que desean, pues por sus características, pueden estar embarazadas o son diabéticos o tienen cierto tipo de alergias, o desgraciadamente sufren una enfermedad grave de algunos tipos, como puede ser desde patologías oncológicas o inmunitarias, o por el contrario son pacientes deportistas o ejecutivos que ese día, además de tener el problema de la muela que se les ha roto o que tienen una lesión, tienen que tener una comida de trabajo, una actividad o presentar un programa de radio como tú esta mañana, pues el saber que no le van a poner anestesia le permite introducir la visita al dentista como una cosa más de ese día sin que les altere toda la agenda, toda la jornada. Entonces, este tipo de empastes sin agujas se realizan con una técnica diferente a una clínica dental convencional. Por tanto, la tecnología para hacer este tipo de empastes, que en nuestra consulta decimos a los pacientes que prácticamente 9 de cada 10 empastes se pueden hacer sin agujas, es gracias a una tecnología que tiene un origen, yo diría que internacional. Llevamos ya muchos años practicando esa técnica. De hecho, incluso algunos dentistas se sorprenden de esta afirmación, que podemos hacerlo sin agujas. Y cuando conocen cómo lo hacemos, pues como te contaba antes de entrar en antena, que incluso algunos compañeros dentistas de Mallorca, antes de que yo tuviera consulta aquí, pues me venían a visitar a Mahón para que yo visitara los empastes, porque les gusta el procedimiento. La tecnología está basada en maquinaria que al principio pasaba por tecnología hecha en Estados Unidos, como la abrasión por aire, en la cual proyectábamos con una máquina especial con aire comprimido unas partículas muy finas que abrasionaban los tejidos estropeados y que permitían solamente limpiar el tejido y dentina alterada, respetando totalmente el tejido sano. O sea, no tocando tejido sano. Esto es exactamente. Los dentistas que queremos trabajar con delicadeza tenemos unos productos de tinción que permiten marcar el tejido que está deteriorado para no excederte en la limpieza de la caries,
caries. Pero estos sistemas no invasivos están calibrados de manera que solamente pueden cortar el tejido estropeado. El tejido sano lo respetan. Y por tanto ese es parte del secreto de que el empaste no haga daño, que solamente vamos a cortar el tejido que ha sido afectado por la caries. Cuando son caries muy grandes o muy profundas, el procedimiento a veces no se puede hacer de una sola vez, hay que hacerlo con una terapia intermedia para reducir la sensibilidad, pero siempre se puede hacer de esa manera no invasiva. ¿Para qué tipo de pacientes está indicado este tratamiento? Me hablaba usted de pacientes frágiles, ¿no? Exactamente. Yo los llamo bocas delicadas. Bocas delicadas. Porque ese es un tipo de síndrome que es muy curioso. En la consulta muchos pacientes entran y te dicen, yo es que tengo, doctor, la boca muy delicada. Ese concepto no existe en los libros de odontología, no sale en ningún sitio, pero creo que es un procedimiento que para ese tipo de bocas, después entraremos en detalles cuando entremos en la segunda parte de la entrevista, esos pacientes que se autodefinen así bocas delicadas, es un grupo muy amplio que comentaremos a continuación. Pues ahora nos vamos al informativo horario, pero no se vaya, doctor, que seguimos con este apasionante tema. 11:06, seguimos hablando con el doctor Martínez Jover, médico estomatólogo, dentista, sobre un tema que a mí, que soy una de esas personas que le produce pánico el dentista, naturalmente pánico los empastes, que es lo más frecuente probablemente, y hasta ahora, o como decía usted, desde hace tiempo, pero mucha gente no lo sabe, pues resulta que no tiene por qué doler. Hablaba usted de que estas terapias, que nos ha introducido ya en la primera parte de la entrevista, son especialmente idóneas para ese concepto que usted ha enunciado como personas con una boca sensible, con una boca débil. Abúndenos un poquito más en este concepto, porque seguro que más de uno lo somos y no lo sabemos. Fíjate, la boca delicada... Boca delicada, que comentábamos antes, yo creo que engloba dos tipos de pacientes. Aquellos pacientes médicamente comprometidos que presentan una patología de fondo y que el simple hecho, por ejemplo, un paciente que está tomando, hoy en día hay muchos de ellos, medicamentos anticoagulantes. El simple hecho de pensar que has de pincharles con una aguja, a muchos de ellos les genera después un pequeño hematoma que va a permanecer en la cara o en la mejilla durante varios días. Entonces, el hecho de saber que se pueden hacer un empaste sin necesidad de esa aguja, a este tipo de pacientes les agrada. Del mismo modo, pues pacientes que están tomando muchas medicaciones o muchos medicamentos, algunos de ellos con efectos secundarios, y que saben que la adrenalina o algún producto que lleva nuestra anestesia local también les puede afectar. O pacientes que tienen, por ejemplo, alguna patología del riñón o del hígado, que es donde se metaboliza la anestesia, porque la anestesia es un medicamento más que el organismo tiene que expulsar a través de la orina o de la digestión, y que por tanto pues también saber que no le pinchas es un medicamento menos de la lista a los que tenemos que tener dentro del organismo. Ese tipo de boca delicada es la del paciente enfermo, pero también está la boca delicada del paciente que no está enfermo, que puede ser desde una embarazada y que no quiere sufrir un pinchazo. Las no embarazadas son una cosa que no deja de sorprenderme, cada vez que vas conociendo más de ellas, aguantan lo que sea con tal de proteger a su bebé. Y por tanto no toman muchos medicamentos, y también les parece una buena idea, puedes hacer un empaste sin tener que sufrir una infiltración de anestesia que podría acabar también en la placenta o en el feto. Y también está ese tipo de persona activa que tiene que realizar durante toda la semana un ritmo muy alto y que por tanto no quiere tener la cara dormida o anestesiada o la lengua acorchada porque tiene que dar actividad. Entonces ese tipo de personas agradecen y no les importa ir a un dentista, como nuestras consultas de Mahón y Palma, para recibir una terapia de esas características sin agujas. ¿Qué material se utiliza para practicar un empaste no invasivo, doctor? Pues el tipo de restauración que realizamos es con composites adecuados a esta técnica. Hay que tener en cuenta que la odontología no invasiva es una odontología en que la lesión que hacemos al diente es la más pequeña posible, es decir, solamente quitamos lo que está estropeado. Y en ocasiones son cavidades o pequeñas grutas muy caprichosas, es decir, tienen la forma de la lesión. No es un corte regular o cúbico que has hecho en la muela del paciente cuando usas una turbina normal, sino que solamente has hecho una perforación mínima. Por tanto, han de ser empastes que pueden penetrar en esas cavidades irregulares, que se adapten correctamente a ellas, y sobre todo, yo creo que el gran éxito en la actualidad es que utilizamos adhesivos de 7ª generación, son los adhesivos que incluso permite no tener que hacer grabados ácidos, que es una de las cosas que hace daño al paciente cuando haces un grabado con ácido y tienes que lavarlo con aguas, etcétera. Ese choque de cambio térmico se nota muchísimo.
Entonces, el utilizar adhesivos especiales que no hacen ese choque térmico ni acuoso permite que el paciente, ni en el momento de hacerle la limpieza de la caries, ni en el momento de restaurarlo, sufra ningún tipo de dolor. O sea, por tanto, podríamos decir que son empastes, en tanto que los materiales de relleno como los adhesivos, de última generación. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay con las antiguas amalgamas de plata y mercurio, doctor? Bueno, pues como el día y la noche. Las amalgamas de plata, que muchos pacientes todavía llevan en su boca, son restauraciones que en aquel momento pues eran lo mejor que había. Era una restauración que precisamente el que da nombre a nuestra Academia Internacional, la Pierre-Fauchard Academy, pues fue el que inventó un procedimiento para hacer esas amalgamas, esa mezcla de metales, que es una fusión en frío gracias al mercurio que llevan, para que distintos metales de plata, zinc, cobre se amalgamen y forman un producto sólido cuando llevan unas horas mezclados. Hay que tener en cuenta que esas amalgamas, por su composición tan alta en mercurio, en muchos países europeos ya están siendo desechadas, sobre todo para embarazadas y para niños. No, es que suena tóxico eso, ¿no? Sí. No, hay que tener cuidado. Digo, suena por el gran público, exactamente. ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que el Consejo General de Dentistas, el OMS, todavía autoriza la utilización de empastes de plata, y hay dentistas que trabajan muy bien y que siguen haciendo empastes de plata porque es lo que mejor saben hacer. Lo que pasa es que la odontología moderna ya ha dejado de utilizarlas y prefiere utilizar composites o materiales ionómeros de vidrio que no lleven este tipo de productos tóxicos. Por tanto, dejar claro que los empastes de plata se pueden utilizar. Hoy en Palma seguro que habrá gente todavía utilizándolo como profesionales, pero la tendencia poco a poco es a ir reduciendo su uso para utilizar otro tipo de materiales con menos problemas de contaminación tóxica, no solamente en la boca del paciente, sino también al medio ambiente. Y son estos que utilizan ustedes en los no invasivos, ¿no? Exactamente. Podemos decir que los composites que utilizamos hoy en día los dentistas ya han ido perdiendo radicales y temas que no eran muy complementados, y en la actualidad son yo creo que la mayoría de los dentistas de formación joven pues utilizamos composites a diferencia de la amalgama de plata, que ya está muy en desuso. ¿Cuánto tiempo puede durar en la boca del paciente uno de estos empastes, doctor? Bueno, pues yo les digo a mis pacientes que yo llevo empastes blancos hechos por mi padre, que también era médico dentista, pues hace ya más de 30 años sin ningún problema. Es decir, que los empastes blancos, además los que hacemos ahora son mucho mejores, por supuesto, los que hace 20 o 30 años, pero la durabilidad, si está bien hecho, puede ser tan larga como el empaste de plata. Hace unos años, hay que tener en cuenta que los empastes de plata eran más fáciles de hacer que los empastes de composite. Los empastes composites van adheridos al diente, tiene, digamos, un cuidado técnico más complejo que el empaste de plata, y por tanto al principio dentistas que hacían empastes de plata solamente, al pasárselos de blanco les costaba un poquito dominar la técnica. En la actualidad no es así, y los empastes blancos no son sensibles a la técnica, los procedimientos están muy reglados y la facilidad de durabilidad que tienen es muy alta. ¿Se puede evitar la sensibilidad posterior del diente? Pues afortunadamente sí. En algunos casos, yo lo recuerdo, cuando yo llegué a Mahón hace 25 años y hacíamos este tipo de empastes, que algunos pacientes decían, no, es que yo un blanco no lo quiero porque después duelen los dientes. Claro, lo que hablábamos, si se utiliza el procedimiento adecuado, y en la actualidad los adhesivos de sexta y séptima generación son los adecuados para ese uso, el diente, en un porcentaje muy alto de casos, no queda con sensibilidad. Y si queda sensibilidad es que la caries era muy grande, estaba muy cercana al nervio, y en esos casos el procedimiento que tú has seguido para intentar desinfectar las bacterias que están en esas áreas, si las consigues eliminar adecuadamente, en un periodo corto de tiempo puede llegar a desaparecer totalmente la sensibilidad. Por tanto, diríamos que los empastes blancos, la posibilidad que dejen sensible al diente es baja, y en muchos casos se recupera. Desgraciadamente, en algunas lesiones que son muy, muy aparatosas o muy importantes, puede generarse una irritación de la pulpa dental, y en esos casos, en que ocurría tanto si fuera un empaste de plata como si fuera un composite, o sea, ahí no es una influencia del material sino del tamaño de la lesión, podría ser necesario una desvitalización o matar el nervio. Y eso es un procedimiento que hacemos los dentistas cuando no queremos quitar un diente. Si hacemos un tratamiento de una enfermedad del diente y no responde con la primera etapa,
lo que pararía una patología que primero se intenta tratar con medicación, no pasamos al tratamiento más agresivo, como es la endodoncia, hasta que realmente se manifiesta que es necesario. Pues en el caso de los empastes ocurre lo mismo. Hay que dar un pequeño margen para bajar la sensibilidad. Solamente en muy pocos casos es necesario hacer una desvitalización y un tratamiento de conductos que se llama endodoncia. Estamos hablando de los empastes, que es una necesidad de personas que sufren una lesión, pero ¿es posible practicar también una odontología estética no invasiva? Pues a partir de lo que hemos aprendido de la odontología no invasiva, hemos podido trasladarla a la odontología estética. Todo el mundo en la actualidad demanda que lo que se le haga en la boca no solamente sea saludable y le repare sus problemas, sino que además cosméticamente sea aceptable y se vea bien. Pues con más razón, aquellos pacientes que vienen solo por hacerse odontología estética, también es posible hacer un enfoque de los tratamientos muy conservador, en la cual podemos modificar la forma de esos dientes o el color que tienen o la aparición de lesiones como son grietas, fisuras, etcétera, o abrasiones en el cuello de los dientes, con una odontología no invasiva y sin agujas. Por tanto, uno puede reparar dientes o mejorarlos estéticamente sin necesidad de sufrir un pinchazo de aguja. ¿Y los niños pueden también ser beneficiarios de estas técnicas? Yo creo que son los número uno, nuestra prioridad. Los niños que van al dentista y que desde que son pequeñitos y no han tenido que sufrir lo que es una cara dormida, acorchada, que todos nos acordamos. Antes hablábamos, te comentaba la anécdota que mi padre, como te decía, era médico dentista, nosotros somos 6 hermanos y cuando tocaba revisión dental había carreras por casa porque todo el mundo huía de la aguja de mi padre, ¿no? En el sentido de que pues sabías que ibas a estar toda tarde el domingo, no podías ir ni al cine. ¿Esto qué quiere decir? Que el acorchamiento, el entumecimiento a los niños les alarma mucho. Por ejemplo, en nuestra consulta a los niños intentamos transmitirles desde que tienen 4 años que al dentista nos diferenciamos un poquito del pediatra, que los pediatras pues tienen que manipularles bastante, les fuerzan las articulaciones, les exploran, les ponen vacunas. Nosotros intentamos ser un poquito más lúdicos porque la patología dental a veces es dolorosa, para que no tengan fobia al dentista, y cuando nos toca irlos viendo, si tienen alguna lesión, se puede hacer con odontología no invasiva, de manera que no sufran dolor y por tanto no sufren dolor con lo que les hacemos y tampoco con sus agujas para ello. Y entonces de repente ya el coco del dentista ya no aparece. De hecho, nosotros damos cursos a otros dentistas para hacer odontología no invasiva, y una de las aportaciones que ha hecho nuestra clínica es la utilización de dispositivos y de máquinas que se utilizan para niños, trasladándola a la odontología de los adultos. El único problema que tiene todo esto es que la odontología hecha así es más lenta, tardamos más para hacer el empaste no invasivo, pero si el paciente valora que esa visita sea un poquito más larga, pero que no le genere los problemas de la anestesia o las infiltraciones, pues lo agradecen bastante. Y en este caso hemos trasladado odontología infantil a los adultos de tecnología en cuanto a maquinaria, para que eso sea posible. O sea, que si a los adultos le hacemos daño, a los niños todavía menos. Yo creo, doctor, que si el dentista deja de ser visto como ese terror atávico, estar 10 minutos, 15 o los que sean, ¿qué problema es eso, ¿no? ¿Qué problema es eso? Si se ha dormido la noche anterior y en la sala de espera se está leyendo una revista tranquilamente y no pasando las cuentas del rosario. Doctor, en líneas generales, ¿cuáles son las principales ventajas que ofrece la colocación de empastes no invasivos? Pues a mi modo de ver es que hace una odontología distinta para el paciente. Hace una odontología en la que la preocupación que tú acabas de describir muy bien, que muchos pacientes manifiestan cuando digo mañana tengo dentista, ya me puedo preparar. Si uno ya ha hecho algunas terapias con nosotros y ve que realmente en un porcentaje muy alto de los casos es posible realizarlo sin un exceso de malestar, uno ya no tiene esta curva de preocupación cuando acude. Por tanto, yo creo que hoy en día cada vez más consultas irán ofreciendo este tipo de tratamientos no invasivos. Y de hecho,
yo creo que las nuevas generaciones de dentistas, que muy pronto tendremos en nuestra comunidad también, con la facultad que se pone en marcha dentro de este próximo curso académico, pues las terapias no invasivas estarán al alcance de muchos de nuestros pacientes. Además, tenemos que irnos ya, doctor. Me parece fantástico que nos cuente usted que uno puede salir del dentista de hacerse un empaste y comerse un bocadillo de jamón. Así es. O una tortilla de patatas, ¿no? O ponerse a jugar a fútbol o a locutar un programa de radio, ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido tremendamente interesante esta entrevista. Esperamos verle, bueno, dentro de unos días a usted, dentro de menos a su compañero, y nos sigan ilustrando sobre esta nuevísima tecnología. Muy buenos días y hasta muy pronto. Entonces, encantados de venir a presentar estas novedades de la odontología para todos los pacientes de las Baleares. Doctor Martínez Jover, muchísimas gracias. Buenos días.